Ok, se puede ver la diapositivas. ¿Cierto? Ya muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar por estudiar el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Ya? Acá tenemos el hipotálamo, ¿no? Que se encuentra localizado, pues, debajo del tercer ventrículo, por encima de la hipófisis, ¿no? Con la cual se une a través del infundíbulo. Ese es el infundíbulo, ¿no? Lo importante del hipotálamo, el hipotálamo es considerado como la glándula más importante del sistema endocrino, ¿ya? Y el hipotálamo se encarga de controlar la secreción hipofisiaria, ¿ya? La secreción hipofisiaria, ¿ok? Ya, entonces tenemos acá el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo, vean ustedes, ¿y cómo controla a la hipófisis? Y el hipotálamo controla a la hipófisis mediante hormonas, hormonas que pueden ser liberadoras o inhibidoras, ¿no? Mediante una hormona liberadora, el hipotálamo estimula a la hipófisis para que libere una hormona determinada y mediante una hormona inhibidora, pues hace lo contrario, más bien frena, suprime la producción de una hormona hipofisiaria, ¿no? La tenemos en el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura nerviosa, es decir, que está constituida por neuronas. Y las neuronas que están dentro del hipotálamo se agrupan, formando grupos de neuronas que tienen una función específica. Estos grupos de neuronas se llaman núcleos. Entonces nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de núcleos dentro del hipotálamo, ¿no? Miren, ahí están todos los núcleos. Fíjense ustedes que existe dentro del hipotálamo. Tenemos el área preóptica medial, el área preóptica posterior, el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial, el núcleo perifornical, el área hipotalámica lateral, el hipotálamo posterior, el cuerpo mamilar, ¿no? Todos son núcleos, o sea, agrupaciones neuronales que tienen funciones específicas, ¿no? Tienen funciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el área preóptica medial se encarga de bajar la presión arterial, bajar la frecuencia cardíaca, producir contracción de la vejiga. El área preóptica posterior se encarga de regular la temperatura corporal, ese es nuestro termostato corporal. Cuando hay una infección, por ejemplo, se daña, se altera esta área y se produce la fiebre, se descontrola ese termostato corporal, provoca sudoración. En el núcleo supraóptico, por ejemplo, se libera la vasopresina que es la hormona antidiurética. En el núcleo paraventricular se libera la oxitocina, que ya vamos a ver para qué sirve, ¿no? Está también ahí el núcleo de la saciedad. En el núcleo dorsomedial hay estimulación del aparato digestivo. El núcleo perifornical se encarga de aumentar la presión arterial, ¿no? Ahí se encuentra el centro del hambre, ¿no? Que cuando nosotros estamos en hipoglicemia, por ejemplo, se activa el centro del hambre, ¿no? En el área hipotalámica lateral está el centro de la sed, también del hambre. En el núcleo ventromedial está el centro de la saciedad. En el hipotálamo posterior hay núcleos que regulan la presión, hacen elevar la presión arterial, provocan midriasis, dilatación de la pupila, provocan escalofríos. En sí, entonces, el hipotálamo tiene múltiples funciones a nivel corporal, ¿no? Por ejemplo, cuando recibimos un estímulo olfatorio, ¿no? Un estímulo olfatorio.
percibimos olores a través de la mucosa nasal. Estos olores se dirigen hacia el hipotálamo, ¿no? Hacia el hipotálamo, ¿ok? El dolor también, ¿no? El dolor también va a dirigirse primero al hipotálamo antes de ir a la corteza cerebral, ¿no? Ahí sufren, estas sensaciones sufren un proceso de integración dentro del hipotálamo, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Las emociones también primero van al hipotálamo antes de ir al cerebro. Y el hipotálamo también está muy pendiente de las concentraciones de muchas sustancias que hay en la sangre, ¿no? Por ejemplo, niveles de glucosa en la sangre, niveles de electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio, nivel de agua en la sangre, ¿no? Cuando nos deshidratamos, por ejemplo, está muy pendiente el hipotálamo de ello. Y como le digo, otra función importantísima del hipotálamo es producir hormonas excitadoras y hormonas inhibidoras que van a controlar el funcionamiento de la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, el hipotálamo es un centro nervioso que integra mucha información, como ustedes pueden ver, jóvenes, ¿no? Integra mucha información. Relativa a todo lo concerniente a la homeostasis, o sea, al equilibrio del medio interno, ¿no? Y a su vez utiliza esta información, por ejemplo, los niveles de glucosa, los niveles de agua, de electrolitos, para controlar la secreción de diversas hormonas. Por ejemplo, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se segrega en base a la cantidad de agua que hay en el organismo. Entonces el hipotálamo tiene que estar muy pendiente, ¿no? Muy atento a la cantidad de agua que hay. Por ejemplo, cuando estamos deshidratados, cuando tenemos poca agua en el cuerpo, el hipotálamo produce mayor cantidad de hormona antidiurética, ¿no? También llamada vasopresina, para que reabsorba esa agua y no se elimine. Y cuando estamos sobrehidratados, tenemos mucha agua en el cuerpo, entonces más bien ocurre lo contrario, ¿no? El hipotálamo deja de producir ADH para que se elimine el exceso de agua a través de la orina, ¿no? Ese es un ejemplo de los muchos que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces, dijimos que el hipotálamo está muy pendiente de las concentraciones en sangre de nutrientes como la glucosa, de electrolitos como el sodio, de agua, ¿no? Y la producción de hormonas, tanto excitatorias como inhibidoras, ¿no? Eh, Ponemos el ejemplo de la ADH, ¿no? Que es un ejemplo bastante importante, ¿no? La ADH es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Vasopresina. Esta hormona, de todos los núcleos que hemos visto, se produce en el núcleo supraóptico, ¿no? En el supraóptico. Y luego, eh, miren, ahí está, se produce en el núcleo supraóptico, ¿ya? La hormona antidiurética, ¿ya? O ADH, o vasopresina. Luego, esta hormona va a ser enviada por los axones de estas neuronas. No olvidar que todos los núcleos del hipotálamo están formados por neuronas. Entonces, estas neuronas tienen axones, ¿no? Prolongaciones nerviosas, por donde viaja la hormona después que es segregada, ¿no? Son neuronas, son células neuroendocrinas. O sea, son neuronas que a la vez producen hormonas, ¿no? Son células neuroendocrinas. Y tienen su prolongación, ¿no? Tienen su prolongación. En este caso, miren, a través de esa prolongación, ¿no? Va a venir la ADH que se produce y llega a la neurohipófisis, que ya luego vamos a estudiarla, ¿no? Y es segregada luego a la sangre. Una vez que sale a la sangre, la ADH viaja por la sangre y llega finalmente hasta los riñones, ¿no? Dentro de los riñones, ¿no? Tenemos el tubo colector, que es la parte final del túbulo contorneo distal, tubo colector, ¿no? La parte final del nefrón, donde en las células tubulares existen
unos transportadores de agua que se llaman acuaporinas. Acuaporinas, ¿no? Ahí tenemos la acuaporina, ¿ven? La acuaporina es un transportador de agua. Lo que hace la ADH, la antidiurética, viene y abre esta acuaporina, que normalmente se encuentra cerrada. Normalmente está cerrada. Entonces, si la acuaporina está cerrada, el agua que pasa por el túbulo irrenal se va de frente y se sale en la orina, ¿no? Pero si yo abro esta acuaporina, el agua se va a reabsorber, ya no se va a eliminar en la orina, se reabsorbe agua hacia la sangre. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la ADH. La ADH, miren, lo que hace es aperturar esta acuaporina 1, esta es una acuaporina 1, y lo que hace es reabsorber esta agua, ¿no? Reabsorber esta agua. De esa manera disminuye el volumen urinario, ¿ya? ¿Ok? Entonces, acá en el núcleo supraóptico es donde se produce la hormona antidiurética, ¿no? El núcleo supraóptico, ¿ya? ¿Ok? En el núcleo, otro núcleo, el núcleo arcuato o arqueado, ¿no? Lo tenemos por acá. Este núcleo arcuato, ¿qué cosa produce? ¿Qué cosa produce? Produce una hormona que se llama somatoliberina, o también llamada hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Su abreviatura GHRH. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona? Va a viajar hacia la adenopófisis, hacia la parte anterior de la hipófisis, y va a provocar la liberación de la hormona de crecimiento, de la GH. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería una hormona excitadora, una hormona estimuladora. ¿Ya? Luego tenemos otro núcleo muy grande dentro del hipotálamo, que es el núcleo periventricular, que abarca un gran espacio ahí en el hipotálamo, ¿no? Ahí tenemos, ¿eh? El núcleo periventricular. No olvidar que el hipotálamo está localizado alrededor del tercer ventrículo, por debajo del tercer ventrículo. Entonces, como este núcleo se encuentra muy cerca al tercer ventrículo, se llama núcleo periventricular, rodeando el tercer ventrículo. ¿Ya? Ok. Una función del núcleo periventricular, ¿cuál es? Producir somatostatina. Somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, miren cómo existe una hormona liberadora de hormona de crecimiento y a la vez también hay una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Ya? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento lo produce el núcleo arcuato y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento lo produce ¿quién? El núcleo periventricular. Periventricular. ¿Ok? Estas hormonas viajan hacia la adenohipófisis, a diferencia de la ADH, de la vasopresina que se iba a la neurohipófisis, a la hipófisis posterior. No, estas de acá, las hormonas excitadoras o inhibidoras viajan a la adenohipófisis. ¿Ya? Otra hormona que libera este núcleo periventricular es la hormona liberadora de tirotropina, la TRH. La TRH también viaja a la adenopófisis y ahí en la adenopófisis estimula la producción de TSH, la hormona tiroestimulante. ¿Ok? Otra hormona que produce el núcleo periventricular es la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Esta hormona también, al igual que las anteriores, viaja hasta la adenopófisis y le producirá, estimulará la liberación de la ACTH o corticotropina. ¿Ya? Esta es la hormona liberadora de corticotropina. Estimula a la hipófisis para que produzca corticotropina, también llamada ACTH, que luego se dirige a las suprarrenales para provocar la liberación de cortisol, que ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar. ¿Ok? Este, otra hormona, otra hormona que se produce es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? La GNRH. Esta GNRH viaja por el
Igual, viaja por el infundíbulo, llega a la hipófisis anterior y estimula a las células gonadotrópas para que produzcan las gonadotropinas. Las gonadotropinas, ¿cuáles son? La FSH y la LH. Ya vamos a estudiar. Ya vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Qué más? La dopamina, por acá está. La dopamina o factor inhibidor de prolactina, ¿no? También viaja igualito hacia la adenohipófisis y produce la inhibición de la prolactina. ¿Ok? La prolactina es otra hormona que se produce en la adenohipófisis, cuya función va a ser estimular la secreción láctea en las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, vean ustedes jóvenes, vean ustedes, ¿cuántas hormonas liberadoras hay hasta el momento? A ver, hormonas liberadoras, ¿cuántas hay hasta el momento? Producidas en el hipotálamo. Cuatro. A ver, contemos. Primero, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Segundo, la hormona liberadora de tirotropina. Tercero, la hormona liberadora de corticotropina. Y cuatro, la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y cuántas hormonas inhibidoras hay? Una. ¿Solo una? A ver, dos. Dos hormonas inhibidoras dicen. Vamos a ver. Una es la somatostatina, o también llamada hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Y el otro sería la dopamina, ¿no? La dopamina, o también llamada hormona inhibidora, factor inhibidor de prolactina. ¿No? ¿Ok? Entonces, cuatro hormonas estimuladoras y dos hormonas inhibidoras. Y todas estas hormonas, tanto excitadoras como inhibidoras, vienen de los núcleos donde se producen, ¿no? Vienen de los núcleos donde se producen y llegan hasta la eminencia media. La eminencia media, seguramente ustedes ya han estudiado en anatomía, ¿no? ¿Ya han estudiado en anatomía el sistema endocrino o no? En histología también han estudiado. En anatomía aún no, doctor. Y en histología, ¿ya han visto la cortes histológicos de hipotálamo, de hipófisis, o no? En la práctica todavía no, doctor. Oh, bueno, ya. Qué raro, ya falta poco para que termine el curso. ¿Qué están viendo en histología ahorita? ¿No están en endocrino? Lo que pasa es que recién vamos a entrar a ese tema, imagino, esta semana junto con la evaluación. Ah, bueno, ya, ok. Bueno, entonces seguimos. Entonces, hemos dicho que todas las hormonas, tanto excitadoras como inhibidoras del hipotálamo, todas vienen por los axones de sus neuronas que lo producen y son descargadas. ¿En dónde? En la eminencia media. ¿De acuerdo? En la eminencia media, que es una dilatación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis. ¿Ya? Es como una zona de transición entre el hipotálamo y la hipófisis, que está más abajito. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Ahí aparece la hipófisis, debajo del hipotálamo. No olvidar que la hipófisis, ya la vamos a estudiar, tiene adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, y neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, ¿no? Y cuando las hormonas son descargadas acá en la eminencia media, ¿no? De acá de la eminencia media tienen que ir hacia la adenohipófisis. ¿Y cómo llegan hasta la adenohipófisis? A través de un sistema de capilares, un sistema porta, que se llama un sistema porta hipotálamo hipofisiario. ¿Cómo se forma ese sistema porta?
a través de la ramificación de arterias. Mira, por ejemplo, acá tenemos la arteria carótida interna, que ustedes ya saben, ¿no? La carótida interna. ¿Por dónde va la carótida interna? Supongo que en anatomía ya lo han visto, ¿no? ¿Por dónde va la carótida interna? Por la cara, por la cabeza, por el cuello. ¿Dónde está la carótida interna? En el tórax. ¿Dónde está? En los brazos. ¿Nadie? ¿Cómo? La carótida interna va por el cuello. ¿De acuerdo? ¿No? Por el cuello. Y se ramifica. Cuando llega a la parte interna, más o menos en la base del cerebro, se ramifica y da una ramita que se, bueno, entre otras ramas que da, ¿no? Ustedes ya deben haber estudiado todas las ramas que da la arteria carótida interna, ¿no? Da múltiples ramas, ¿sí o no? Pero una ramita da la arteria, es la arteria hipofisiaria superior. ¿Ya? Y esta arteria hipofisiaria superior se mete a la hipófisis, miren, se mete a la hipófisis y se ramifica, dando origen a capilares. Estos son capilares que se vuelven a unir y otra vez forman capilares, aquí a nivel de la adenopófisis. ¿Ven? Entonces, todo este sistema que comienza en capilares y termina en capilares se llama sistema porta, porque es parecido al que está en el hígado, ¿no? En el hígado también hay un sistema porta, ¿no? Que es mucho más grande, ¿no? Obviamente. Este es un sistema porta más pequeño, solamente entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, a través de este sistema porta, hipotálamo hipoficiario, es que estas hormonas, tanto excitadoras como inhibidoras, viajan desde la eminencia media hasta llegar a la adenohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tenemos acá un plexo, este sistema porta tiene un plexo capilar principal, que está acá a nivel de la eminencia media, ¿ya? Y un plexo capilar secundario, que es el otro plexo que se forma, a nivel ya de la adenohipófisis. Entonces siempre se inicia en capilares y termina en capilares, por eso que se llama sistema porta, ¿ya? Luego, estos plexos capilares secundarios se juntan y forman senos venosos que ya sacan la sangre de la hipófisis. Se forman senos venosos, luego los senos petrosos y sigmoideos, y finalmente desembocan en la vena yugular, en la vena yugular interna, que también viene por el cuello. Y ya esta viene y desemboca ya finalmente en el corazón. ¿De acuerdo? Ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a coger, miren, un pedacito de acá. Vamos a coger un pedacito de aquí, de la hipófisis, ¿ya? Y lo vamos a ver al microscopio. Acá tenemos un pedacito, miren la parte que hemos cogido, un pedacito de la hipófisis con un pedacito de capilar. ¿Ya? Y justo acá hemos cogido una célula tirotropa, hemos cogido. ¿Ya? Esta célula tirotropa es una célula que produce TSH. TSH es la hormona tiroestimulante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos, miren, una vez que la hormona es elaborada, sale hacia el capilar. Por eso que está rodeado la adenohipófisis de gran cantidad de capilares, porque ahí son vertidas las hormonas, ni bien se produce, ¿no? Ni bien se produce. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo va a actuar la hormona, en este caso la célula tirotropa? La célula tirotropa tiene en su membrana un receptor. ¿Se acuerdan de este receptor? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Perdón? No te escucho bien, Ariana. Ah, muy bien. Es un receptor proteico asociado a proteína G. ¿De acuerdo? Muy bien.
Así es efectivamente. Entonces, ustedes saben que cuando se activaba este receptor, la proteína G también se activa, ¿no es cierto? Se activa la proteína G. La unidad alfa, ¿se acuerdan? Se desprendía, ¿ok? Y activaba a unas enzimas que se llaman fosfolipasa, en este caso la fosfolipasa C, la fosfolipasa C, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y también se forma el IP3 como segundo mensajero. El IP3, ¿se acuerdan del IP3? ¿Qué cosa era? Eso lo vimos en la clase pasada. Trifosfato de inositol. Trifosfato de inositol. Muy bien. Trifosfato de inositol, el IP3, ¿no? Muy bien. Y también se libera calcio. Se libera calcio dentro del citoplasma, ¿no? De la célula. ¿Ok? Todo esto conlleva a la formación de la tirotropina por parte de la célula. La tirotropina o TSH, que luego sale, miran cómo sale, ¿no? Por exocitosis sale la TSH. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sale? Hacia los capilares. Hacia los capilares. ¿De acuerdo? ¿Y esto, quién provocó todo esto? La TRH. ¿Qué cosa era la TRH? A ver, La liberadora de tirotropina. muy bien, Jimena. La hormona liberadora de tirotropina, TRH. Esta TRH, mira, esta TRH ha venido por las prolongaciones de sus axones, de la neurona que lo producen, se metió por el plexo capilar, llegó la TRH hasta acá, hasta la célula tirotropa, se unió al receptor de TRH, entonces el receptor de TRH, y desencadenó toda esta serie de eventos intracelulares, los cuales estimularon la producción de tirotropina o TSH, hormona tiroestimulante, ¿no? Que luego sale a la circulación. Y ya esta hormona se irá hacia la glándula tiroides. Se irá a la glándula tiroides para estimular su función. ¿Ya? Para estimular su función. ¿Ok? Muy bien, una vez que ya no es necesario producir más TSH, nuevamente la proteína G se vuelve a acoplar al receptor y ya se inactiva la acción de la TRH. ¿Ya? ¿Ok? Luego también tenemos otra arteria, ¿no? La arteria hipofisiaria inferior, que básicamente va hacia la neurohipófisis. O sea, la arteria hipofisiaria superior básicamente irriga todo lo que es la adenohipófisis. La arteria hipofisiaria inferior se va básicamente hacia la neurohipófisis. Eso seguramente en anatomía lo han revisado, ¿no? Pero parece que no. Pero bueno, seguramente lo van a revisar. ¿Ves? Y bueno, llega la arteria hipofisiaria inferior, llega a la neurohipófisis y se ramifica. Y se ramifica, formando capilares también. Hay una red de capilares también en la neurohipófisis. ¿Ya? Y de ahí también, igualito, ¿no? Que en la adenohipófisis se forman senos venosos, senos petrosos, y todos desembocan en la vena yugular interna. La vena yugular interna. ¿Ya? Muy bien. Eh, Tenemos acá una tabla de resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en el examen se le puede preguntar en qué núcleo del hipotálamo se produce la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué núcleo del hipotálamo se produce la hormona liberadora de hormona de crecimiento? ¿Cuál será la respuesta? En el núcleo arcuato. Ahí está, ¿eh? En el núcleo arcuato. ¿Ya? Función, como es una hormona liberadora, su función es liberar, estimular. ¿A quién? A la hormona de crecimiento, ¿no?
¿Quién produce la hormona de crecimiento? ¿Quién produce la hormona de crecimiento? ¿El hipotálamo? La hipófisis. La hipófisis, doctor. Claro. La hormona liberadora de hormona de crecimiento la produce el hipotálamo, pero ya la hormona de crecimiento en sí es producida por la hipófisis, ¿no? Por la hipófisis. Por eso acá dice hormona hipofisiaria. ¿Ya? Hormona hipofisiaria. ¿Ya? Y la hormona de crecimiento luego viene sobre el hígado, actúa sobre el hueso, sobre el músculo, ¿no? Estimulando el crecimiento de los mismos y también la síntesis del IGF-1 en el hígado, que es el factor similar a la insulina de tipo 1, que tiene un efecto mucho más potente, ¿no? Sobre el crecimiento. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a estudiar, ¿no? La somatostatina, ¿quién lo produce? El núcleo periventricular. La somatostatina inhibe la producción de hormona de crecimiento, ¿no? La dopamina inhibe la producción de prolactina, ¿no? Es producida en el núcleo arcuato. Miren, en el núcleo arcuato se produce la hormona liberadora de hormona de crecimiento y también la dopamina, ¿no? En el núcleo periventricular o paraventricular se produce la TRH. Justo la TRH que hemos dicho estimula la producción del TSH, que actúa sobre la tiroides. Ya luego vamos a ver que las hormonas tiroideas son la T3 y T4. Entonces, esta es una cadena, ¿no? El hipotálamo libera TRH. La TRH estimula la hipófisis para que libere TSH. La TSH estimula la tiroides para que libere T3 y T4, ¿no? Eso es una secuencia, ¿no? Hay una hormona hipotalámica que estimula a una hormona hipofisiaria. Y esta hormona hipofisiaria estimula a una glándula periférica, como es la tiroides. Entonces, ese es un eje que se repite. Se repite para la tiroides, se repite para las glándulas suprarrenales, se repite para las gónadas. Entonces, ese eje de regulación se conoce con el nombre del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. ¿Ya? Así se llama. Eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. Entonces, en este caso, por ejemplo, la TRH sería el hipotálamo, ¿no? A nivel de la hipófisis sería la TSH. Y a nivel de la glándula periférica, que es la tiroides, sería la T3 y la T4. ¿Entendieron esta parte, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ok, gracias, Leslie. Luego tenemos la CRH, hormona liberadora de corticotropina, que en el gráfico anterior, repasen por favor los gráficos, ya, para el examen, es producida también en el núcleo paraventricular, igual que la TRH. ¿No? Y acá también se establece otro eje, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. En el hipotálamo sería CRH, en el hipotálamo. En la hipófisis, ¿qué sería? ACTH, doctor. ACTH, muy bien. Y en la glándula periférica, que en este caso es la corteza suprarrenal, acá está, corteza suprarrenal, Cortisol. el cortisol. Entonces el eje sería CRH, ACTH y cortisol. ¿Ok? Como ya habíamos estudiado mecanismo de retroalimentación negativa, ¿qué pasa si el cortisol aumenta en la sangre? ¿Qué pasa? La ACTH disminuye. Disminuye el ACTH y también la CRH. ¿Ya? También el feedback negativo no solamente es con la hipófisis, también es con el hipotálamo. Igual ocurre con las hormonas tiroideas. Cuando aumentan la T3 y T4, eso inhibe la producción de TSH en la hipófisis, pero también inhibe la producción de TRH por parte del hipotálamo. ¿Ya? Eso se llama mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo, que ya lo hemos estudiado en la clase anterior, o me parece que en la primera clase. Pero sí lo hemos estudiado. Doctor, disculpe la interrupción, una consulta. ¿Cuáles son los temas así puntualmente que van a entrar en el examen del día martes, en el teórico?
Ah, bueno, si el examen es el martes, entraría hasta la clase de hoy, pues, ¿no es cierto? Claro. Desde la primera de endocrino. Sí, porque el examen anterior creo que entró hasta la última clase de nervioso, ¿no? No recuerdo Sí, bien. sí. Claro, entonces entrarían las tres clases, hoy, como hoy día son tres clases de endocrino que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, sí, entrarían estas tres clases hasta la de hoy, leer. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Ok, ok, muy bien. Continuamos entonces. Tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Mira, se produce en el área preóptica. Y esta es doble estimulante, ¿no? Estimula la producción de LH y FSH, que son las gonadotrofinas, que actúan sobre las gónadas, tanto el ovario en la mujer como testículo en el varón. En la LH, por ejemplo, en la mujer, en el ovario, provoca la ovulación, o sea, la salida del óvulo, y en el varón, la síntesis de testosterona. Y la FSH en la mujer provoca el crecimiento y maduración de los folículos ováricos, y en el varón estimula la producción de espermatozoides, la espermatogénesis, ¿no? Y hasta aquí tenemos las hormonas excitadoras e inhibidoras, que son producidas en el hipotálamo y que llegan a la adenohipófisis. Nos faltaría las dos hormonas que van a la neurohipófisis, ¿no? Que son la ADH o vasopresina y la oxitocina, ¿no? La vasopresina se produce en el núcleo supraóptico y la oxitocina en el núcleo paraventricular. Es que en el núcleo paraventricular hay varias hormonas que se producen, ¿no? La ADH ya vimos cuál es su función, ¿no? Básicamente su función es regular la osmolaridad y la presión. ¿Y cómo lo hace? Reabsorbiendo agua, ¿no? Reabsorbiendo agua. Por ejemplo, si la osmolaridad está muy elevada, quiere decir que tenemos poca agua en el cuerpo, entonces reabsorbe agua, como ya comentamos, mediante las acuaporinas, que está a nivel de los tubos colectores del riñón, recupera agua, entonces la osmolaridad, si está aumentada, disminuye. Y si la presión arterial está baja, ¿no? Si la presión arterial está baja y también reabsorbe agua, aumenta el volumen plasmático y aumenta también la presión arterial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es liberada por la neurohipófisis. Ojo, la neurohipófisis no produce la vasopresina, solamente la almacena y la libera. Quien en realidad produce la hormona es el hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico. Actúa sobre los riñones, en los tubos colectores, y provoca retención de agua. También vasoconstricción, por eso se le llama también vasopresina. Cuando a una persona se le baja la presión, ¿no? Se le baja la presión arterial, entonces también la ADH provoca vasoconstricción para tratar de elevar la presión. Aunque este efecto no es tan importante. El principal efecto que tiene es sobre la reabsorción de agua. ¿Ok? Y la oxitocina, es producida en el núcleo paraventricular, llega a la neurohipófisis, y su estímulo, ¿cuál es? La succión del pezón por parte del bebé cuando lacta, ¿no? En periodo de lactancia, o la dilatación del cérvix, la dilatación del cuello del útero, cuando la mujer está por dar a luz, ¿ya? Cuando estás por dar a luz. Provoca contracciones del útero para que la mujer entre en trabajo de parto, ¿no? Y luego, cuando ya la mujer está dando de lactar, provoca la contracción de las células mioepiteliales que están rodeando a las glándulas mamarias para que la leche salga y el bebé pueda amamantar, ¿no? Entonces, actúa sobre el útero durante el parto y sobre las glándulas mamarias en el periodo de lactancia. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un resumen, entonces, sacado del libro de Guyton, ¿no? Este es un resumen de las hormonas hipotalámicas. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, todo claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar. Hemos revisado lo que es el hipotálamo. Ahora vamos a pasar a la hipófisis. ¿Ya? Vamos a pasar a la hipófisis. ¿No? Muy bien. Entonces, la hipófisis ya más o menos la hemos estado estudiando porque está muy relacionada, como ustedes ven, con el hipotálamo, ¿no? Muy relacionada. Prácticamente la hipófisis es controlada por el hipotálamo, ¿no? ¿Dónde se ubica la hipófisis? Ya lo han estudiado en anatomía, seguramente, ¿no? ¿O no? Claro, muy bien. La hipófisis, mira, ahí está. Ahí está la hipófisis, ¿no? Debajo del hipotálamo. Y, como tú dices, se encuentra alojada en la silla turca, que es una depresión del hueso esfenoides, ¿no? Del hueso esfenoide. Deben haber visto esto en anatomía, ¿no? ¿Ok? Entonces, el esfenoide, por ejemplo, en su parte anterior tiene la lámina cribosa, por donde pasan las fibras del nervio olfatorio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está un acercamiento de la silla turca, ¿no? Cuando hay tumores de la hipófisis, cuando hay tumores de la hipófisis, eh, se produce un agrandamiento de la hipófisis, pero como la hipófisis está limitada acá a la silla turca, que es un hueso, entonces no puede crecer mucho y se va para arriba, crece para arriba la hipófisis, y aquí arriba vamos a ver que se encuentra una estructura que es el quiasma óptico, el quiasma óptico. Entonces, cuando hay tumores de la hipófisis, lo primerito que se presiona es el quiasma óptico y la persona comienza a tener problemas visuales. Entonces, es un primer síntoma cuando hay tumores de la hipófisis, que el paciente tiene problemas visuales. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto mide la hipófisis? 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro. Es pequeña, ¿no? ¿Y pesa cuánto? 1 gramo. 1 gramo, imagínate. Es una glándula sumamente pequeña, pero muy importante, ya que libera una gran cantidad de hormonas que regulan diversas actividades del cuerpo. Es una de las glándulas que más hormonas produce, ¿no? ¿Ok? También se le llama glándula pituitaria, ¿no? ¿Ha escuchado hablar? La glándula pituitaria es la hipófisis, ¿ya? Pesa hasta 1 gramo, ¿ok? Y el tallo hipoficiario es el que une. ¿Qué cosa une el tallo hipoficiario? Une a la hipófisis, comunica a la hipófisis ¿con quién? Con lo que está arriba. ¿Qué cosa está arriba de la hipófisis? El hipotálamo. El hipotálamo, pues lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver. El hipotálamo está por encima. Y se comunica con la hipófisis a través del tallo hipofisiario o infundíbulo, también se llama, ¿no? Infundíbulo. Ahí está la eminencia media, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces la hipófisis se divide en dos partes. El lóbulo anterior de la hipófisis, o adenohipófisis, y el lóbulo posterior, o neurohipófisis. También hay un lóbulo intermedio, pero que en el ser humano está involucionado, no tiene función, no tiene función. Bueno, entonces el lóbulo anterior, o adenohipófisis, es totalmente distinto a la neurohipófisis. Contiene células diferentes, producen hormonas diferentes y tienen origen diferente. Tienen origen diferente. Es como si fueran dos glándulas totalmente diferentes, solamente que están juntas ahí, pero pareciera que es una sola, pero en realidad son como si fueran dos glándulas diferentes. ¿De acuerdo? Su desarrollo embriológico es diferente. Miren, ¿cómo se forman?
Eh, a partir del ectodermo, ¿se acuerdan de las capas? ¿Y ustedes ya llevaron embriología o no? ¿O todavía no llevó embriología? Sí, doctor, ya llevamos. Ya llevaron. Entonces se acuerdan de las tres capas germinativas, ¿no? ¿O no? ¿No les han enseñado? Sí, doctor. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí o no? ¿Ok? En el ectodermo, por ejemplo, se forma una dilatación que se llama la bolsa de Rathke del ectodermo, ¿no? Ahí está, la bolsa de Rathke, es una dilatación, ¿no? Que luego, mira, se engloba, se suelta, y esto va a constituir a la adenohipófisis. Y del neuroectodermo sale una prolongación. Sale una prolongación que también va a formar a la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis se forma del neuroectodermo y la adenohipófisis se forma a partir de la bolsa de Rathke, que es una dilatación del ectodermo. ¿Eh? Así se forman las dos partes de la hipófisis. ¿De acuerdo? Tienen entonces origen diferente, origen embriológico diferente, producen hormonas diferentes, regulación también diferente. ¿Ya? ¿Ok? No hay comunicación entre ellas. No hay comunicación entre ellas. Están totalmente separadas. ¿Ya? Bueno, vamos a ver primeramente las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Lóbulo anterior. Vamos a ver. Y vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo a... Seguro que en histología no han visto las... No, doctor, porque esta semana hemos hecho globo ocular y para el examen está entrando tejido nervioso y todo lo que es globo ocular. Recién esta semana en la clase previa al examen nos toca hacer endocrino. Ay, ay, bueno. Bueno, entonces cuando ustedes vean los cortes histológicos de... Ahí va a ser interesante porque cuando los hagan ver cortes histológicos de hipófisis, de adenohipófisis, van a ver que dentro de la adenohipófisis hay pues muchísimos tipos celulares. Ahí le van a enseñar cómo distinguirlos. Hay células acidófilas, basófilas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si queremos graficarlo, ustedes ya lo van a ver en vivo y en directo, ¿no? Cuando lleven histología. Pero, por ejemplo, hay células somatotropas que van a constituir del 30 al 40% del total de células de la adenohipófisis. ¿Ya? Hay células tirotropas. Justo habíamos mencionado algo, ¿no? En, en la clase de hipotálamo habíamos mencionado algo de las células tirotropas, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa producían las células tirotropas? TRH. No, TSH. Las células tirotropas producen TSH, hormona tirotropina. Reciben el estímulo, sí, de la TRH. Reciben el estímulo de la TRH que viene del hipotálamo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Y estas células tirotropas son escasas, mira, solamente 3 al 4% de todas las células de la adenohipófisis. Después tenemos las células gonadotropas, que son del 3 al 4%, también no son muy abundantes. Tenemos las células corticotropas, que constituyen un 20%, ¿ok? Y tenemos las células lactotropas, que también son del 3 al 4%, ¿no? Entonces, me pueden preguntar en el examen cuáles son las células más abundantes de la adenohipófisis. ¿Cuál será? Las somatotropas, doctor. Claro, muy bien. Las células más abundantes de la adenohipófisis son las células somatotropas. ¿Ok? Y se llaman somatotropas, ¿por qué? ¿Por qué se llaman somatotropas? Porque producen somatotropina, que es la hormona del crecimiento, o GH, ¿no? ¿De acuerdo?
Las hormonas tirotropas, ¿qué cosa producirán? TSH, doctor. TSH, o sea, tirotropina. Muy bien. Las gonadotropas, ¿qué producirán? Gon ¿Ah? ¿Perdón? Gonadotropina. Gonadotropinas. Una de ellas es la LH. Eran dos, ¿no? Las gonadotropinas, ¿se acuerdan? LH y FSH, doctor. Muy bien. La LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona folículo estimulante. Esas son las gonadotropinas, ¿no? Muy bien. Las células lactotropas, ¿qué cosa producirán? Vamos. Las células lactotropas. Prolactina. Prolactina. Ay, chispas, me equivoqué. Las células corticotropas. Las células corticotropas, ¿qué cosa producen? La ACTH, ¿no? Y, muy bien, las células lactotropas producen prolactina. Prolactina. Esas son todas las hormonas que se elaboran en la adenohipófisis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y una vez que producen esas hormonas, ¿a dónde van? ¿Cómo salen de la hipófisis? ¿Se acuerdan que la hipófisis tenía un sistema, un plexo capilar secundario que venía del sistema aporte hipotálamo hipofisiario, ¿no? Hay una gran red de capilares dentro de la adenihipófisis. ¿Ven? Acá, por ejemplo, hay un capilar, un sinusoide, ¿ven? Entonces, cuando las células producen estas hormonas, vierten estas hormonas hacia los capilares o sinusoides, ¿ya? Y ahí ya entran a la circulación las hormonas. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ustedes en histología reconozcan las células, por ejemplo, las células somatotrofas son acidófilas. Son acidófilas. ¿Qué significa eso? Ahora estamos señalando. Las células somatotrofas tienen característica de ser células acidófilas. ¿Qué significa eso? Que van a tener una coloración más rosada, más, un poco más clara tal vez. Bueno, claro, o sea, acidófilas significa que captan colorantes ácidos, ¿no? En histología utilizan colorantes ácidos y básicos, ¿no? Como la coloración HE, por ejemplo, ¿no? Hematoxilina, eosina, ¿no? Seguramente han visto esa coloración en histología, ¿o no? Sí, doctor. Claro, claro, claro. Entonces, hematoxilina es un colorante ácido y eosina es un colorante básico. Entonces, por ejemplo, las células somatotrofas captarán la hematoxilina. Por eso se llaman acidófilas. Captan colorantes ácidos. Y se tiñen, las células que captan colorantes ácidos tienen un color rosadito, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un color rosado, un color medio fucsia, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Ok, entonces, por eso yo les preguntaba, ¿no? Si ya habían visto hipófisis en histología, pero bueno, seguramente la próxima semana lo van a ver, ¿ya? Ok, y van a reconocer las células somatotrofas porque son bien rosaditas, ¿ya? Bien rosaditas. Ok, bueno, y luego veamos un poco el lóbulo posterior, ¿no? Lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿no? ¿Cuántas hormonas se producen en la neurohipófisis? Dos, la vasopresina y la oxitocina. Ya, falso, falso. En la neurohipófisis no se produce ninguna hormona, ¿no? No se produce ninguna hormona. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? Ah, sí, creo que se almacenaba la antidiurética.
Claro, ya lo hemos visto en la clase anterior del hipotálamo, la que hemos tenido hace unos minutos. Hemos dicho que la oxitocina y la ADH se liberan en el hipotálamo, se producen en el hipotálamo. Y luego vienen a la neurohipófisis y ahí solamente se almacenan, solamente se almacenan. La neurohipófisis, entonces, pregunta examen, ahí siempre cae, ¿no? ¿Cuántas hormonas se producen en la neurohipófisis? Todos dicen oxitocina y ADH, pero no, ahí no se producen esas hormonas, solamente se almacenan, solamente se almacenan. ¿Ya? ¿Ok, jóvenes? Tengan cuidado. Bueno, entonces recordamos un poquito para que no se olviden, en el hipotálamo, acuérdense, en el hipotálamo, que lo hemos visto hace unos minutos, el núcleo supraóptico, ¿qué cosa producía? ADH y oxitocina. La ADH y la oxitocina, ¿no es cierto? ¿Mm? No, solamente la ADH. La oxitocina es en el núcleo paraventricular. Así es, la oxitocina es en el núcleo paraventricular, correcto. Entonces, en el núcleo supraóptico, ¿qué cosa se produce? ADH. ADH, solamente ADH, o vasopresina, ¿no es cierto? Y en el núcleo paraventricular, la oxitocina, la oxitocina. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿ven? Cada una produce su hormona y luego vienen, como ya les expliqué, por axones de estas células neuroendocrinas. En este caso ya no se quedan en la eminencia media. Para el caso de la adenipófisis, los axones se quedaban en la eminencia media, ¿se acuerdan? Acá no. Estos axones ya vienen hasta la neurohipófisis y ahí descargan la ADH y la oxitocina. ¿Ok? Entonces, acá vemos más grandecito esta parte final de las terminaciones nerviosas, de estas neuronas, de los núcleos del hipotálamo. Lo vemos un poquito más grande. ¿Ya? Y en la neurohipófisis también hay capilares. También hay capilares, así como hay en la adenopófisis, ¿no? Entonces, mira lo que va a ocurrir. La hormona antidiurética, observa, la hormona antidiurética es producida acá, mira, en el núcleo supraóptico. ¿Se está viendo bien las diapositivas, jóvenes, o creo que no se ven bien? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Ya, tienen que prestar atención nomás, ¿ya? Tienen que prestar atención a lo que va apareciendo, a lo que va apareciendo en la diapositiva, ¿ya? Entonces acá tenemos, mira, la hormona antidiurética que se produce en el núcleo supraóptico y la oxitocina, ahí está, la oxitocina en el núcleo paraventricular. Estas dos hormonas vienen, uy, estas dos hormonas van a venir hasta al lóbulo posterior, llegan a estas terminaciones nerviosas y luego de ahí van a pasar hacia los capilares. Se van a almacenar, se van a almacenar en estas terminaciones nerviosas y hasta que el organismo lo necesite. Cuando el organismo lo necesita, eh, ya vierten estas hormonas almacenadas hacia la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le decía que en la neurohipófisis no se producen estas hormonas, solamente se almacenan. ¿Ya? Solamente se almacenan. ¿Ok? Bueno, entonces, en la adenipófisis, ¿cuántas hormonas se producen? En la adenipófisis. A ver, ¿cuántas hormonas se producen? 6. A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son? Primero, la hormona de crecimiento. Muy bien. Segundo, la prolactina. Tercero, la hormona tiroestimulante, TSH. 4, ACTH, corticotropina. 5, hormona luteinizante, LH. Y 6, hormona folículo estimulante, FSH. Muy bien, entonces en la adenipófisis se producen 6 hormonas, ¿no? Y en la neurohipófisis, ¿cuántas hormonas se producen?
Ninguna. Ninguna, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien, así es, ¿no? No se vayan a confundir. En la neurohipófisis no se produce ninguna hormona. Solamente se almacenan estas dos que aparecen acá, la vasopresina o ADH y la oxitocina. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos la hormona de crecimiento, bueno, actúa sobre el hígado, sobre el tejido óseo, los músculos. Sobre el hígado, estimula la producción de IGF-1, que es el factor estimulador similar a la insulina. ¿Cómo se regula la hormona de crecimiento? ¿Cómo se regula? ¿En qué momento se produce y en qué momento se deja de producir? ¿Cómo se regula? Por la hormona excitadora, que es la GHRH, ¿se acuerdan? GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y por eso acá aparece un signo positivo. Estimula la producción de hormona de crecimiento. ¿Y quién frena? ¿Quién frena la producción de hormona de crecimiento? La somatostatina, que era la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces son hormonas hipotalámicas. Hipotalámicas, ¿no? Y la GH, acá, dato adicional, actúa sobre el receptor tirosinquinasa. Ya también hemos revisado tipos de receptores hormonales. Tipos de receptores hormonales ya hemos revisado, ¿no? El receptor de tirosinquinasa. La prolactina, ¿sobre quién actúa? Sobre las glándulas mamarias. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es su función? Segregar leche, producir leche, leche materna, ¿ya? Durante el periodo durante el embarazo, ¿no? Eh, pregunta examen, cuál es la hormona liberadora de prolactina? ¿Cuál es la hormona? Porque mira, por ejemplo, la hormona de crecimiento tiene su hormona liberadora, que es la GHRH, y tiene su hormona inhibidora, que es la somatostatina. Entonces quiero que me digas cuál sería la hormona liberadora de prolactina. No existe la liberadora de prolactina. Ajá. Muy bien, Jimena, muy bien, excelente. No existe hormona liberadora de prolactina. Muy bien, muy bien. Solamente tiene hormona inhibidora. Por eso acá figura un signo menos. Signo menos es una hormona inhibidora, ¿ya? Que es la dopamina. Es la dopamina, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esta prolactina actúa también sobre un receptor tipo citosina, ¿no? Tipo JAK. Luego la TSH actúa sobre la tiroides, estimula la producción de T3 y T4. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo se regula? ¿Cuál sería el estímulo para la liberación de TSH? La TRH, que es la hormona liberadora de tireotropina. ¿Y cuál sería el estímulo que detiene la producción de TSH? Las hormonas tiroideas. O sea, acá ya hay un mecanismo de retroalimentación negativo. O sea, si aumenta en la sangre la T3 y T4, disminuye la producción de TSH. ¿De acuerdo? Y si bajara la producción de hormonas tiroideas, aumentaría la producción de TSH. ¿No? Son inversamente proporcionales. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativo. Mira, la TSH actúa sobre un receptor acoplado a proteína G, ¿no? Y la proteína G, en este caso, la proteína G, acuérdense de la clase pasada, podía tener varias acciones. Por ejemplo, podía actuar sobre la adenilciclasa. Y si actuaba sobre la adenilciclasa, ¿qué cosa liberaba como segundo mensajero? AMP cíclico. AMP cíclico, ¿no es cierto? Porque también podía actuar sobre la fosfolipasa, ¿no? Y si actúa sobre fosfolipasa,
producía inositol trifosfato como segundo mensajero, ¿no? Pero en este caso, acá ponen entre paréntesis AMP cíclico. Entonces quiere decir que esta proteína G activa adenil ciclasa. Adenil ciclasa. ¿Ya? La ACTH, la ACTH estimula a la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal responde produciendo cortisol. Entonces, ¿cuál será el estímulo para la producción de ACTH? ¿Cuál es el La, estímulo para la la de ACTH? liberadora de corticotropinas. La hormona liberadora de corticotropina, o sea, la CRH. ¿Y cuál sería el estímulo inhibidor de la producción de ACTH? El cortisol. Por un mecanismo de retroalimentación negativo. O sea, sube el cortisol. Si sube el cortisol mucho en la sangre, se frena la producción de ACTH, ¿no? Porque ya hay mucho cortisol, ya no se requiere más, ¿no es cierto? Y cuando baja el cortisol, cuando baja por debajo de valores normales, entonces ahí más bien se estimula la producción de ACTH, ¿no? Es un mecanismo de retroalimentación negativo. También actúa la ACTH sobre receptores acoplados a proteína G que activan adenilciclasa. La LH y la L y la FSH, ¿no? La LH, la luteinizante, la FSH, la hormona folículo estimulante. Actúan sobre gónadas, por eso se llaman gonadotropinas. En la mujer, la LH, hemos dicho, produce la ovulación, y en el varón, la síntesis de testosterona. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de LH? Ajá, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH. GnRH, muy bien. ¿Ya? También trabaja con un receptor acoplado a proteína G. Y la FSH provoca en los ovarios maduración de los folículos y en el varón la producción de espermatozoides. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de FSH? La GnRH, doctor. También la GnRH. ¿Ya? Es sobre estas dos hormonas estimula la GnRH. Por eso a las dos se le llama gonadotrofinas. ¿Y cuál es el factor inhibidor de la FSH? Los mismos estrógenos y testosterona. Estrógenos y testosterona son para la LH, ¿no? Frenan la producción de Ah, LH. la elimina, la Y, elimina. y la inhibina es una hormona que también la vamos a estudiar. La inhibina, también producida por los ovarios, por el testículo, frena la liberación de FSH, ¿no? También por mecanismo de retroalimentación. Cuando hay mucha FSH, ¿no? Se libera inhibina y la frena, ¿no? Bueno, la vasopresina, ya hemos visto, la ADH actúa sobre los riñones, sobre los tubos colectores, provocando retención de agua y también vasoconstricción, ¿no? ¿Cuál será la hormona? A ver, pregunta de examen. ¿Cuál es la hormona estimuladora de la producción de ADH? No hay, se estimula por la disminución de los osmolaridad, por los cambios los cambios de la osmolaridad y la presión arterial. Claro, muy bien. Ahí está en el cuadro, ¿no? Las hormonas que tienen regulación por parte del hipotálamo, ya sea mediante hormonas excitadoras o inhibidoras, solamente son las de la adenohipófisis. Las hormonas de la neurohipófisis, ADH y oxitocina, no se manejan por hormonas reguladoras o inhibidoras. Ya es pregunta de examen. ¿Ya? No, las hormonas de la neurohipófisis no se regulan mediante hormonas excitadoras o inhibidoras.
tienen otros mecanismos de regulación. Por ejemplo, la ADH, como dice Jimena, la ADH se regula por la osmolaridad plasmática o por el nivel de presión arterial que tenemos. Si se te baja la presión, se estimula la producción de ADH. Si se te sube la osmolaridad plasmática, estimula la producción de ADH. Y lo contrario sería que baje la osmolaridad, ¿no? Baja la osmolaridad, entonces se frena la producción de FSH, de ADH, perdón, de ADH, ¿ok? Actúa sobre el receptor B1 cuando provoca vasoconstricción y actúa sobre el receptor B2 cuando provoca reabsorción de agua. Receptor de vasopresina. Se llama B de vasopresina. B1 y B2. Y la oxitocina, ya hemos dicho que actúa sobre el útero cuando la mujer está dando a luz, provoca las contracciones del útero, y sobre la glándula mamaria para que salga la leche durante la lactancia, ¿no? ¿Y cuál sería el estímulo para la producción de oxitocina cuando la mujer está dando a luz? Es la dilatación del cuello del útero, ¿no? La distensión del cuello del útero. Y cuando la mujer da de lactar, el estímulo es la succión del pezón por parte del bebé. Entonces, esta succión libera oxitocina y la oxitocina actúa sobre unas células mioepiteliales que están rodeando los acines mamarios. ¿Eso han visto en histología? Glándula mamaria, ¿han visto en histología? No, profesor. Hoy no ven nada ustedes. ¿Cómo no? Doctor, es que Fisio está más adelantado que Histo y Anato, pues. Sí, Sí. estamos terminando el curso, ya estamos terminando el curso. Sí, pero 3 semanas son 3 semanas, pues, doctor. Es semana 15, profe. Claro, todavía falta, todavía hay tiempo, doctor, usted ya nos quiere despachar. Esta semana vimos globo ocular en histología. Claro, en Anato todavía estamos con pares craneales. La vía visual. Están medio atrasados. Bueno. No, es que usted está bien adelantado, por favor. Sí, ¿no? Sí. No. Estamos siguiendo el contenido Anatomía del cielo. vimos músculos más que nada. Y recién estamos terminando la anatomía. Y en histología vimos también músculo. Anato estamos todavía con vestíbulo coclear, parocho, la vía visual, y todas esas cositas. Esta semana, por lo menos. Bueno, si ustedes ven glándula mamaria, seguro en endocrino entonces van a ver en histología cortes de glándula. Con usted empezamos la semana, más bien creo. Usted es el que está marcando la pauta para endocrino. Bueno, está bien, también no hay problema. Cuando vean entonces cortes histológicos de glándula mamaria, van a ver ustedes los acines mamarios, donde se produce la leche, y alrededor de los acines mamarios hay unas células mioepiteliales. Esas células mioepiteliales son las que están estimuladas por la oxitocina. Entonces, la oxitocina hace que se contraiga esas células mioepiteliales, y esas células mioepiteliales, por decir, ordeñan, ¿no? Se contraen y oprimen al acine mamario para que la leche salga por los conductos galactóforos, se llaman, conductos galactóforos de la glándula mamaria. Bueno, eso ya, entonces seguramente lo van a ver, ¿ya? Bueno, la oxitocina actúa sobre receptores también acoplados a proteína G, pero que tienen como segundo mensajero calcio. Calcio, ¿ya? Ok, y terminamos con la hipófisis. A ver, ¿alguna pregunta sobre la hipófisis? ¿Mm? La hipófisis está terminando conmigo, doctor. ¿Ah? Bueno, de repente se marean ustedes tantas hormonas, les recomiendo que revisen las tablas de resumen, tanto del hipotálamo como de la hipófisis, porque ahí está todo lo que hemos, ¿no? En estas tablitas hay una tabla para el hipotálamo y hay otra tabla como esta para la hipófisis. Por favor, estudienlo bien.
Estas tablas han sido extraídas del Guyton. Todos estos datos son del Guyton, así que también ustedes pueden revisar el Guyton para que repasen estos datos y otros datos más, ¿no? Otros datos más complementarios, ¿no? Si quieren profundizar en el tema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si no hay más preguntas sobre la hipófisis, entonces vamos avanzando y vamos a ver ahora la tiroides. Vamos a ver la tiroides. ¿Ya? Bueno, avanzamos hasta donde podamos, ¿no? Porque la tiroides también es... Yo creo que sí terminamos tiroides hoy día. Vamos a ver. Entonces, vamos a estudiar las hormonas tiroideas, ¿no? Acá, bueno, ya también, ya mejor no les pregunto si en histología han visto cortes de tiroides, porque todavía no. Entonces, cuando ustedes vean la corte En realidad histológico, sí vimos un corte de tiroides. ¿así? ¡Qué Pero se milagro! está refiriendo a la práctica, no a la teoría, porque en la teoría la doctora ya lo mencionó, pero no hemos visto ninguna lámina en el microscopio, ni tampoco Sí tenemos vimos en el trabajo. epitelio cúbico. Sí, Claro. claro, el epitelio cúbico simple. Claro, pero cuando tú ves la estructura de la tiroides, o sea, es más allá del epitelio, tienes que ver todo cómo se estructura en menor y a mayor aumento y va más allá de su recubrimiento, ¿no? Ajá. Claro, una cosa es verlo así en una figura, en un gráfico, y otra cosa es verlo pues en vivo, ¿no? En un corte histológico, ¿no? Pero en sí la estructura de la tiroides es inconfundible, ¿no? Es inconfundible. A ti te ponen un corte histológico de tiroides y ya al toque reconoces que es tiroides, por la presencia de estos coloides tiroideos, ¿no? Estos coloides tiroideos que están revestidos por, como dice Jimena, por un epitelio simple cúbico, ¿no? Que son las células tiroideas, ¿no? Y estos son los folículos tiroideos, ¿no? Todas estas estructuras ovoides, meacirculares, que contienen coloide tiroideo, son los folículos tiroideos. Por eso que las células tiroideas también se llaman células foliculares, ¿no? Estas células cúbicas se llaman células foliculares. Y por fuera de los folículos hay unas células que llaman células C, que van a producir una hormona calcitonina, que todavía no lo vamos a estudiar. Porque a pesar de que estas células C están dentro de la tiroides, producen una hormona que no tiene nada que ver con las hormonas tiroideas. Tienen otra función sobre el metabolismo del calcio. Entonces eso lo vamos a ver después. Más se relaciona con las paratiroides, que ya vamos a estudiar. ¿Ya? ¿Ok? Y bueno, también hay gran cantidad de capilares, ¿no? Capilares dentro de la glándula tiroides, hacia donde salen pues las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de esto? De esta tabla de resumen. Esta es la tabla de resumen de las hormonas hipotalámicas. Acá teníamos la GNRH, la GHRH, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, somatostatina, la TRH. Eh, para el caso de la glándula tiroides, ¿cuál sería la hormona del hipotálamo que se relaciona con la tiroides? ¿Cuál sería? La TRH, doctor. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Mira, ¿ves? Es un péptido, la TRH es un péptido de solamente 3 aminoácidos. 3 aminoácidos nomás tiene la TRH. Es un tripéptido. Muy pequeñito, muy pequeñito. Y su función es estimular a las células de la hipófisis, a las células tirotropas, ¿no es cierto? A las células tirotropas. Y las células tirotropas responden produciendo hormona estimulante de la tiroides, TSH o tirotropina. La TSH es una glucoproteína que tiene 2 unidades, ¿no? Una alfa de 82 aminoácidos y una beta de 112 aminoácidos. ¿Qué diferencia, no? Entonces, en total, ¿cuántos aminoácidos tiene la TSH?
En total, ¿cuántos aminoácidos tendrá la TSH? Tendrá 100, 194. 194 aminoácidos, ¿no? ¿Qué diferencia con la TRH? La TRH solo tiene 3. Fíjate, qué curioso, ¿no? La TRH solo tiene 3 aminoácidos. Sumamente pequeña. Y la TSH ya tiene, pues, 194 aminoácidos. Ya es una proteína mucho más grande. Pero eso no es problema. O sea, el hecho de que una proteína sea más grande, más pequeña, no tiene solamente un dato, porque lo que interesa es la función que tiene, ¿no? La función que tiene. En este caso, la TSH, ¿qué hace? Estimula la producción de hormonas tiroideas. Por parte, ¿quién produce las hormonas tiroideas? ¿Quién produce las hormonas tiroideas? Son estas células foliculares. Estas células foliculares, ¿ya? ¿Y cuáles son las hormonas tiroideas? ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Son dos, ¿no? ¿Cuáles son? La T3 y la T4. Así es. Esas son las dos hormonas tiroideas. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está. Hemos individualizado de la tabla, hemos individualizado solamente la parte que corresponde a la glándula tiroides. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces, esto lo van a ver en anatomía, ¿no? La ubicación de la glándula tiroides, ¿no? Se localiza debajo ¿de qué? De la laringe, ¿no? Debajo de la laringe y a ambos lados de la tráquea, ¿no? Por delante de la tráquea, perdón, por delante de la tráquea. A ambos lados de la laringe y, o sea, más o menos por acá, ¿no es cierto? Acá tenemos la laringe, ¿no? Que es la manzana de Adán, en el caso del varón, que es más prominente. Y debajo comienza la tráquea, entonces la tiroides estaría más o menos por acá. ¿Sí o no? ¿Está bien? Si ustedes tocan esta parte, ¿no? La laringe y la primera porción de la tráquea, ¿pueden palpar su glándula tiroides o no? Sí se puede palpar, ¿no? ¿O no? Acá. ¿Sí? ¿Palpaste tu glándula tiroides, Ariana? Sí, ¿no? ¿Alguien más ha palpado su glándula tiroides? Sí, pero me duele cuando la palpo. Cuando la palpas, le duele. Bueno, entonces significa que Ariana y Jimena han podido palparse su glándula tiroides. Entonces significa que Ariana y Jimena tienen bocio. Tienen bocio. El bocio es un aumento en el tamaño de la glándula tiroides. ¿Ok? Ajá, claro. A ver, Rosa, ¿qué quiere preguntar algo? Rosa Choque, Choxe, profesor. perdón. ¿No podría ser un motivo de hipotiroidismo, pero que no sepan? Porque que yo sepa, esa enfermedad hace que la glándula tiroides se inflame y Claro, sea muy notorio. sí, 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 así es, así es. El bocio cuando ya es muy grande se nota, ¿no? Se nota la glándula acá tiroides aumentada de tamaño. Y como tú dices, puede ser un bocio por falta de yodo en la alimentación. Entonces, eso se correlaciona con un hipotiroidismo, con un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, en conclusión, jóvenes, en conclusión, normalmente, la glándula tiroides no se palpa. Entonces, de repente Ariana, Jimena han estado acá palpando y creen que es la glándula tiroides, pero no es la glándula tiroides. ¿De acuerdo? No se palpa. Si se palpara, quiere decir que está aumentada de tamaño, ¿ya? Si se palpase. ¿De acuerdo? Pero en condiciones normales no se palpa. Está como escondidita.
¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces las hormonas que produce la tiroides son la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. ¿De acuerdo? La calcitonina también, ¿no? La calcitonina, ¿quién producía la calcitonina? ¿Qué células? La célula C. La célula C. Pero la calcitonina en sí no está considerada como una hormona tiroidea. Claro, es raro, dicen ustedes, ¿no? Si se produce dentro de la glándula tiroides, pero no se le considera como hormona tiroidea propiamente dicha, ¿no? Es como una hormona aparte, que básicamente tiene función de regular metabolismo del calcio y del fósforo. Se relaciona bastante con la hormona paratiroidea, más bien, que ya lo vamos a ver con Daniel. También la usan como marcador tumoral, pero para carcinoma de tiroides. La calcitonina es un marcador tumoral, la tiroglobulina también, ya lo vamos a estudiar. Así es, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tu glándula tiroides se enferma? ¿No? ¿Qué pasa si tu glándula tiroides se enferma y ya no produce hormonas tiroideas? Eso es lo que mencionaron ahorita, el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si hay hipotiroidismo, ¿qué pasa con tu metabolismo? Tu metabolismo basal, ¿qué pasa? Disminuye, disminuye. A ver, Rosa Choxen, dime. Ajá, quería comentar también eso, que existe muchos tipos de hipotiroidismo, que en la mayoría hace que la glándula tiroides se inflame, incluso en hipertiroideos también, y que en tanto en hipotiroideos y en hipertiroideos hacen que el metabolismo, como usted está comentando, se ralentice o sea más acelerado. Y en ambos casos, bueno, yo soy hipotiroidea, por eso yo sí puedo tocar mi glándula, porque se siente algo durito cuando no estoy en medicación, o bueno, antes de mi tratamiento, antes de comenzar el tratamiento. Ahora ya se ablanda y ya no es tan perceptible. Mira, qué interesante, jóvenes, qué interesante lo que dice Rosa, ¿no? Rosa es hipotiroidea. Entonces Rosa está tomando levotiroxina, seguramente, ¿no es cierto? Estás tomando levotiroxina todos los días, ¿ok? Ajá, es que como le digo, existen muchos tipos de hipotiroidismo, no solamente en hipotiroidismo que afectan a células T3, T4, sino hay hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo autoinmune que yo tengo de Hashimoto, hay un montón de hipotiroidismos y todos afectan a lo que es el metabolismo, comportamiento, Así es. necesitas acompañamiento psicológico siempre, porque pasan cosas en tu cuerpo que no son tan normales que digamos. Muy bien, Rosa. Qué bueno. Mira, un hipotiroidismo, por ejemplo, primario, ¿no? Ya que has tocado el tema, le vamos a explicar a tus compañeros para que sepan. Un hipotiroidismo primario, por ejemplo, es cuando la glándula tiroides no produce hormonas tiroideas. O sea, la lesión, la falla está en la misma glándula tiroides, ¿no? Eso es un hipotiroidismo primario. Pero también existe un hipotiroidismo secundario, donde la falla está en la hipófisis. La hipófisis no produce TSH. Es más raro, ¿no? El hipotiroidismo secundario es más raro. Entonces, si la hipófisis no produce TSH, no hay estímulo para la tiroides. La tiroides puede estar bien, ¿no? Pero como no hay TSH, entonces no produce hormonas tiroideas por falta de estímulo. De acuerdo. Bueno, en ambos casos el tratamiento siempre es levotiroxina. Pero, por ejemplo, un subclínico que mencionaste, un hipotiroidismo subclínico es cuando, por ejemplo, hay un aumento de TSH, ¿no? Aumenta la TSH, pero los niveles de T3 y T4 están normales.
en la sangre. Entonces el paciente no tiene síntomas, porque si los valores de hormonas tiroideas están normales en la sangre, tú no vas a tener síntomas, pero la TSH está alta. O sea, ya está empezando a alterarse el eje hipotálamo, hipófisis y glándula tiroides. Ese es un hipotiroidismo subclínico. Algunos dicen que ya hay que iniciar tratamiento, otros dicen que no, hay que esperar. Pero bueno, ya es un tema de los especialistas, los endocrinólogos, ¿no? Son los especialistas en tratar enfermedades de la endocrinas en general, ¿no? Incluyendo la tiroides, ¿no? Y bueno, en tu caso, has tenido, dices, una enfermedad de Hashimoto, ¿no? La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune donde se destruyen las hormonas, las células tiroideas, ¿no? Pero al principio, estas células tiroideas se estimulan, ¿no? Se estimulan y comienzan a producir mucha hormona tiroidea en un principio de la enfermedad. Entonces, seguramente tú tuviste una etapa inicial donde fuiste hipertiroidea, ¿no? Ajá, paso de hipotiroidismo a hipertiroidismo No, y presento, empezaste como hipertiroidismo, ¿no? Y de ahí las células se van agotando, las células de la tiroides se van agotando, se van destruyendo y llegas a ser hipotiroidismo, ¿no? Y ajá, eso, por temporadas, por años. Por ejemplo, digamos, un año estoy con hipotiroidismo, un par de meses con hipertiroidismo, todo lo que sigue del año, hipotiroidismo, así. ya, entonces quiere decir, Rosa, que a ti no te han dado el yodo radioactivo, ¿o sí? No. No te han dado, claro, eso deberían darte. Tu médico no te ha indicado que debes tomar yodo radioactivo? Lo que pasa es de que como me detectaron bien jovencita, menor de edad que era en ese tiempo, me dijeron de que todavía hay posibilidades de que tu metabolismo cambie. Y pues lo último es en yo radiactivo, lo que usted comenta, porque produce muchos problemas a momento de querer una que era embarazada en un futuro, tener hijos. Y como no quería comprometer mi cuerpo, entonces preferí lo que es el tratamiento con la hormona T4, lo que usted dice, nebutirosina. Y como es autoinmune, ya me lo diagnosticaron justamente cuando estaba avanzada, entonces ya tengo asma, prediabetes, gastritis. ¿Mm? Ajá. Bueno, sí, pues, o sea, efectivamente, ¿no? Si te damos yodo radioactivo, más o menos el problema se soluciona, porque te quemamos la glándula tiroides, ¿no? Entre comillas, te quemamos la glándula tiroides, cosa que ya no vas a tener esas crisis de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, entonces ya solamente tomarías tu pastillita de levotiroxina todos los días y ya no vas a tener más problemas, pero como tú dices, puedes darte yodo radioactivo, en ti que eres una persona joven, debes tener pues más o menos 18 o 20 años, ¿no? Calculo, ¿o no? Ajá, Entonces, obviamente, si te damos yodo radioactivo, pues afectamos tu fertilidad, afectamos tu fertilidad, ¿no? Y eso también, pues, hay que sopesar, ¿no? Eso, ¿no? De repente tú en tu futuro vas a querer tener hijos, de repente ahorita no, pero en un futuro sí. Entonces no te podemos cortar tu médico ha considerado que no debe cortarte esa posibilidad de poder en un futuro seas mamá. Si te dan yodo radioactivo, ya pues ya no se recomendaría que seas mamá, ¿no? Porque la radiación afecta a los óvulos, ¿no? Y ya no sería recomendable que tengas hijos. ¿Ves? Bueno, es un tema médico propiamente, ¿no? Lo que estás mencionando. Y bueno, te deseo suerte en tu tratamiento, Rosa. Seguramente estás yendo a un endocrinólogo, ¿no? sí, Ok. pero como te comento, ya tengo años y gracias a Dios, la vida, internet, no sé, he pasado de endocrino a endocrino hasta llegar con el doctor Manrique, que creo que ha sido incluso ex ministro de Sano, algo así me comentó. El punto es de que me ha dado Antino con mi diagnóstico, mi tratamiento y me va muy bien. Las consecuencias o los efectos secundarios realmente son mínimos. Qué Y bueno. pues bueno, puedo hacer una vida normal, como digo, o sea,
claro, me enfermo, pero nada que conlleve hospitalización o trunque mi vida. Sí, es bueno, porque como tú no te han dado yodo radioactivo, entonces tu glándula tiroides está ahí, que da molestias, da molestias. Y ahora vamos a estudiar, porque las hormonas tiroideas actúan sobre prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Tienen efectos sobre el corazón, sobre el estómago, sobre los riñones. Entonces, cuando en ti se produce un desequilibrio hormonal, pues vas a tener síntomas en diferentes sistemas de tu cuerpo, ¿no? Pues, eso, Exacto, cualquier cosa que me enoje, que me desestabilice emocionalmente, afecta mucho a mis hormonas y claro, afecta mucho a mi cuerpo. claro, claro. En el hipotálamo, por ejemplo, las emociones ya hemos visto, ¿no? El hipotálamo es muy sensible a las emociones, entonces el hipotálamo ¡fuac! Libera TRH, el hipófisis libera TSH y eso estimula tu tiroides. Entonces, sí, pues bueno, de repente ya posteriormente, en algún momento, puedas optar por el yodo radiactivo, ¿no? Depende de cómo se sobrelleve tu enfermedad. Te deseo bastante suerte, Rosa. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Verá cómo estamos aprendiendo un poco más de la glándula tiroides a través de su compañera, ¿no? Que nos ha comentado su caso muy particular. Muy bien, entonces, como le decía, si las hormonas tiroideas se dejan de producir, el metabolismo disminuye, el metabolismo en tu organismo, ¿no? Todo el metabolismo se reduce, más o menos un 40-50%. O sea, todo va a trabajar menos, ¿no? Más lentamente. Todas las células trabajan más lentamente, gastan menos energía. La persona va a estar apática, la persona va a estar con sueño, ¿no? Va a procesar lentamente los pensamientos. Tú le preguntas algo a esa persona, va a demorar en contestarte, para con mucho frío. Estamos en pleno verano y la persona está con frío, está con chompa, es una persona obesa, lenta, para durmiendo todo el día. Entonces esas personas con metabolismo disminuido, ¿no? Tienen menor producción de hormonas tiroideas, ¿no? Es un hipotiroidismo. Y lo contrario sería que haya un incremento en las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ese sería el caso de un hipertiroidismo. La persona está, pues, el hipertiroideo es todo lo contrario, está activo, está hiperkinético, no sabe qué hacer. En invierno están en camisita, en polito, sudan, produce temblores en la piel, son verborreicos, hablan y hablan y hablan. Este, Tienen las hormonas tiroideas elevadas, ¿no? Hipertiroidismo, y su metabolismo está también elevado, consumen mucha energía, por eso son personas delgadas, ¿no? Delgadas, bajan de peso, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan del eje? El eje, en este caso sería el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, ¿no? ¿Ok? La TRH estimula a las células tirotropas de la hipófisis y las células tirotropas producen TSH, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides que estimula, pues, a la glándula tiroides para que produzca sus hormonas respectivas. Solamente T3 y T4. O sea, la TSH, pregunta de examen, no estimula la producción de calcitonina, por ejemplo, ¿ya? La TSH no estimula la producción de calcitonina, solamente T3 y T4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de las dos hormonas que se producen en la tiroides, eh, T3 y T4, ¿cuál es la que se produce en mayor cantidad? ¿O se produce mitad-mitad? Tiroxina, mira, La T4, doctor. claro, la T4. La T4 se produce, es el 93% de la producción de la glándula tiroides. 93%. Y el 7% es T3. Ahora, los efectos son los mismos. De la T3 y T4, los efectos son los mismos, solamente que la tiroxina es menos potente
y menos rápida en sus efectos, la T3 es mucho más rápida, mucho más potente en sus efectos. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver. Entonces acá tenemos las células foliculares, ¿no? Que rodean al folículo. Ese es el coloide tiroideo donde se almacenan las hormonas tiroideas. Ahí se almacenan unidas a una molécula que se llama tiroglobulina. Tiroglobulina. Ya, las células epiteliales cúbicas, epitelio simple cúbico, son las células foliculares que producen las hormonas tiroideas. Cuando digo hormonas tiroideas es T3 y T4, nada más. La calcitonina, repito, no se considera hormona tiroidea. ¿Ya? No se considera hormona tiroidea. Luego, esas hormonas, miren la flechita que apareció, esas hormonas tiroideas se meten al coloide y ahí se almacenan hasta el momento en que el organismo lo necesite. ¿Ya? Entonces, ¿y a quién se unen en el coloide? A una molécula que se llama tiroglobulina, que está por acá. ¿Ve? La tiroglobulina es una glucoproteína muy grande, de gran tamaño, que contiene a las hormonas tiroideas, a la T3 y T4. Y ahí se almacenan. Ahí se almacenan hasta que el organismo lo necesite. ¿Ya? Hasta que el organismo lo necesite. Entonces, vamos a coger, miren, vamos a coger, eso también lo van a ver en histología, vamos a coger un pedacito del epitelio cúbico con un pedacito del coloide y un pedacito del capilar, ¿no? Ahí está ese cuadrado que aparece ahí. Vamos a coger un corte histológico y lo vamos a ver a mayor aumento. ¿Ya? Ese cuadradito lo vamos a ver acá, a mayor aumento. Entonces ahí tenemos el coloide por acá, el coloide por acá, la célula epitelial cúbica aquí y el capilar por acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ubican, no, jóvenes? ¿Ya? ¿Estamos ubicados en lo que estamos viendo? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, miren entonces, aquí la célula epitelial, ya hemos dicho que produce las hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas se van al coloide y ahí se unen a la tiroglobulina. Y unido a la tiroglobulina se almacenan. Y cuando el organismo necesita hormonas tiroideas, ¿qué ocurre? El coloide, la tiroglobulina que está en el coloide, regresa a la célula epitelial. O sea, las hormonas tiroideas regresan a la célula epitelial. Y de ahí pasan a la sangre. Y de ahí pasan a la sangre. O sea, no, las hormonas tiroideas que se producen en la célula epitelial folicular no pasan directo a la sangre, no. Primero tienen que ir a almacenarse y unirse con la tiroglobulina en el coloide tiroideo. Y de ahí regresan a la célula epitelial y de ahí recién pasan a la sangre. Esa es la secuencia. Ya, esa es la secuencia. No hay otra vía. No hay otra vía. Ya. Por lo tanto, la cantidad de sangre que entra a la glándula de tiroides es una gran cantidad de sangre. Es el flujo de sangre, se ha calculado la sangre que hay en la glándula de tiroides es 5 veces su peso. Es una glándula muy vascularizada. Muy vascularizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que se sinteticen las hormonas tiroideas, hay un elemento indispensable. ¿Cuál es? El yodo. ¿No? Sin yodo no hay formación de hormonas tiroideas. ¿Ya? Y el yodo proviene del yoduro. El yoduro es la forma iónica del yodo, tal cual nosotros lo consumimos, ¿no? Lo consumimos. El yodo, bueno, en este caso el yoduro, básicamente se encuentra, ¿dónde? ¿Dónde encontramos bastante yoduro? ¿En qué alimento? En la sal yodada como un añadido, pero naturalmente se encuentran en los mariscos. Ajá, muy bien, Jimena. En los mariscos hay bastante yoduro, pero a veces no comemos muchos mariscos. Entonces, el problema es que no hay muchos alimentos que tengan yodo. Por eso de que el gobierno acá en el Perú, desde el año 1970 más o menos, ¿no? 1960, 1970,
dio el decreto de que la sal de cocina, la sal de mesa debería ser yodada, porque antes de ese año había muchos casos de bocio. Bocio endémico se llama aquel bocio que es por falta de yodo en la alimentación. Si no hay yodo, no hay producción de hormonas tiroideas, entonces la glándula tiroides aumenta de tamaño, se hipertrofia. Ya, eso es el bocio endémico. Entonces, para combatir el bocio endémico, se colocó yodo en la sal. Entonces, la sal es un elemento que utilizamos en la cocina y prácticamente todos los alimentos tú le echas sal, ¿no? Y la cantidad de yodo que necesitamos en realidad es muy pequeña, sumamente pequeña. Entonces, basta con la cantidad de yodo que hay en la sal, más que suficiente para que nuestras glándulas tiroides puedan trabajar adecuadamente. ¿Ok? En otros países, la iodación no es de la sal, sino es del pan. Por ejemplo, hay países donde se yoda el pan, hay otros países donde yodan el agua. El agua potable tiene yodo. Pero bueno, acá en el Perú escogieron la sal. Por eso que ustedes se han dado cuenta cuando compran su bolsa de sal, dice sal yodada, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta? Dice sal yodada, de mesa, de cocina. Bueno, si no se han dado cuenta, la próxima vez que vayan a la tienda a comprar una bolsa de sal, fíjense, tiene que... No, todas las sales comerciales son yodadas. En Argentina la sal también es yodada, doctor. Incluso en Salta es obligatorio que la sal esté yodada. Claro, claro, así es, muy bien. En Argentina también la sal es yodada. Muy bien, Leslie. Y es algo obligatorio. O sea, todas las fábricas, aquí en el Perú, por ejemplo, todas las fábricas que producen sal, ya es obligatorio que le echen el yodo. Es obligatorio, porque es una ley que tienen que cumplir, ¿no? Es una disposición ya gubernamental, ¿no? Para evitar, como les digo, el bocio, ¿no? Muy Sí, bien. ellos sacaron su ley casi a la par con Perú, más o menos casi cerca, porque no estoy segura si Argentina fue un año o 2 años antes, le mentiría, pero casi fue cercano a los 70, porque hubo más o menos el mismo problema. Claro, claro, claro. Este, sí, pues más o menos ha sido por los años 70. Pero no todos los países yodan la sal. Pero bueno, al menos Perú y Argentina sí lo hacen, ¿no? En Colombia yodan el pan, por ejemplo. Pero bueno, ya la cosa es de que las personas ingieran sal, perdón, yodo, ¿no? Ingieran yodo para evitar el bocio, ¿no? Ok, entonces para la producción de hormonas tiroideas se requiere dos cosas. Dos cosas. Tener yodo, que la glándula tiroides tenga yodo y también tenga tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína que en su cadena tiene gran cantidad de tirosinas. La tirosina es un aminoácido que se une con el yodo para formar las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, esto se da en etapas, ¿no? Se oxida el yoduro, al oxidarse el yoduro se forma yodo. ¿Ya? Esa es la primera etapa. Entra como yoduro y en la glándula se oxida el yoduro y se transforma en yodo. Ese yodo se une con las tirosinas de la tiroglobulina. Eso se llama yodación de la tirosina. Yodación de la tirosina. Y tercer paso, producto de esta yodación se forman los complejos T3 y T4, que es triyodotironina y tetrayodotironina, ¿no? Tres átomos de yodo en la T3 y cuatro átomos de yodo en la T4. Y luego ya salen hacia la sangre a circular las T3 y T4 una vez elaboradas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el yodo es el elemento fundamental, que tiene que unirse a la tiroglobulina, que es esta molécula grande que tenemos ahí, localizada en el coloide tiroideo. ¿De acuerdo? La característica de la tiroglobulina es la gran cantidad de tirosinas que posee.
gran cantidad de tirosinas, residuo de tirosina. Ya. Bueno, bueno, jóvenes, ya estamos en la hora. Más bien, yo creo que vamos a quedarnos aquí. Para la próxima semana ya les explico con detalle, porque lo que viene es un poco largo. Lo que viene es explicarles todo el proceso de formación de las hormonas tiroideas. Ya, y ese es un poquito largo, no vamos a demorar unos minutos. Entonces, mejor lo dejamos acá. Ya, acuérdense de la diapositiva donde estamos quedando. ¿Hay alguna pregunta? Ariana, sí, dime. Bueno, mejor dejamos la glándula tiroides para el próximo examen. ¿Ya? Entonces, para el examen del martes entrarían las dos primeras clases y de la clase de hoy entraría hipotálamo e hipófisis. Ya, tiroides lo vamos a dejar para la próxima, ¿ya? Para el próximo examen. ¿De acuerdo? Entraría, repito, solamente hipotálamo e hipófisis. ¿Ya? ¿Ok? Profe, Angélica bueno, o Paolo. sí, Paolo. profe, disculpe, ¿podría pasar los PPTs a la delegada para estudiarlos, por favor? Ya, cómo no, cómo no. Eh, Muchas gracias. la delegada es Otárola, ¿no? La alumna Otárola. A ella le voy a pasar los PPTs, ¿ya? Para que les compartan. Sí, doctor, muchas gracias. Pero ya les pasó los PPTs de la semana pasada, ¿no? De, de las clases de la semana pasada, de la semana anterior, ya les pasó los PPTs, ¿no? Hola. Hoy día solamente le pasaría los PPTs de hipotálamo hipófisis, ¿no? Porque los de las clases anteriores ya les pasaron los PPTs, ¿o no? No, doctor. ¿Nada? ¿Ninguno? Me parece que no. No, doctor, ninguno. Oh. Bueno, le voy a pasar entonces todos los PPTs hoy día mismo a Otárola, ¿ya? Para que los socialice. ¿Ya? Profe, disculpe, hola. Tengo laboratorio con usted los lunes. Creo Hilary, que no. Sí, profe, hola. hola. Creo que nos faltaba, le estaba preguntando si nos podía pasar también el último laboratorio que hicimos, el de la hormona, Una autotrofina iónica. ajá, la HGS. Ajá. Ay, 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 ay. ¿No te le Sí, pasó? por favor. ¿Pasó? No, profe, todavía no. ¿Me has escrito mensaje? Sí, profe, sí. Oh, ya. Ahora te lo paso entonces, ¿ya? Aquí, gracias. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, por la hora vamos a cortar la clase aquí y continuamos la próxima.